Me gustaría, bueno, inicialmente comenzar con esta pregunta, que es ¿por qué es tan importante tener un rol estratégico? No sé si les ha pasado que últimamente, no sé, cuando ven algún tipo de oferta laboral en relación a product design, utilizan demasiado esta palabra, ¿no? Estratégico, tanto al punto que suena como un poco trillado, ¿no? Como que ya uno siente como que la usan por usar, pero no se sabe exactamente si se entiende el por qué. Entonces, y bueno, y esto eh, no solamente es algo que está pasando de repente acá en Perú o en Latam, sino que se está viendo a nivel global, ¿no? Por ejemplo, se está viendo en empresas de todos los rubros, por ejemplo, aplicaciones o empresas como de productividad como Notion buscan estos atributos justamente en este tipo de perfiles. También lo vemos, por ejemplo, en Stripe, ¿no? En estas apps o empresas más relacionadas al mundo fintech. También lo podemos encontrar en comunicaciones y gaming e incluso en empresas como Figma, ¿no? También como que buscan que este perfil de product designer, por un lado, o contribuya a la estrategia de la empresa, ¿no? Como que tenga un rol que contribuya a la estrategia, o dos, que puedan ejecutar también un rol estratégico, ¿no? Entonces, en algún momento, bueno, los que tenemos ya años dedicándonos al diseño de productos, fuimos medidos por nuestras pantallas, ¿no? O sea, como que un poco el trabajo iba más a que pudiéramos diseñar interfaces que fuesen estéticas, interfaces que fuesen intuitivas, se llegó a hablar, interactivas, etcétera, que de hecho también actualmente, digamos, como que prima este tipo de habilidades. Sin embargo, las empresas luego se empezaron a cuestionar un poco cuál era el impacto de diseñar de esa manera, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, las organizaciones buscan básicamente resultados, ¿no? Entonces, el diseño, en este caso, tiene un rol protagónico en ese impacto y en la sostenibilidad del negocio. Pero en este caso, y volviendo un poco al tema de la charla, ¿qué significa output, no? O sea, como que, ¿qué significa output y por qué actualmente simplemente no basta? Como les hablaba, todos en algún momento diseñamos o éramos medidos más que nada por el diseño que realizábamos, ¿no? Por el diseño de features o por el diseño de pantallas o por realizar o ejecutar un research, ¿no? O incluso para los que trabajamos en sistemas de diseño, el diseño de componentes, ¿no? Entonces, básicamente output se resume a eso. Output viene a ser todo eso que hacemos en nuestro día a día, todo eso que construimos y que obviamente es necesario para el objetivo que se quiere lograr, ¿no? Pero simplemente no es suficiente. Y outcome, que viene a ser como esta contraparte, viene a ser básicamente como que ese intercambio o esa generación de valor que se puede llevar a cabo o se puede obtener con la entrega de hecho del output. Entonces, el outcome viene a ser eso por lo cual hacemos nuestro trabajo y dos, también viene a ser el resultado que obtenemos. Entonces, outcome viene a ser adopción, viene a ser retención, viene a ser conversión, eficiencia o cuáles son o esos indicadores específicos que está persiguiendo de repente el negocio en el que ustedes están trabajando. De una forma un poco más visual, output viene a ser como todas estas pantallas, prototipos, interfaces, documentación, que generalmente como product designer solemos dejar en Figma, y outcome viene a ser como ese impacto que generó justamente ese flujo, ¿no? Ese flujo, esa pantalla, esa implementación de un feature que hayamos diseñado. Entonces, negocio por lo general como que es bastante reacio a lo que nosotros mostramos. No sé si les ha pasado, pero, o sea, yo me acuerdo que en varias de las empresas en las que he trabajado, cuando hay demos de producto o cuando hay estos espacios como de spotlight, donde las áreas muestren qué es lo que están avanzando, hay muy poco espacio para que los diseñadores muestren su trabajo, ¿no? Y esto muchas veces pasa porque las oportunidades o las veces que ha pasado, los diseñadores empiezan a hablar desde el output, es decir, se muestran, no sé, de repente, este sprint trabajamos en este flujo, este sprint trabajamos en el rediseño del home y mira cómo quedó. Entonces,
De cierta forma, al nosotros hablar desde el output, negocio genera como una desconexión con el trabajo que hacemos. Por lo tanto, eh, se empiezan a disminuir estas cantidades de espacios en donde podemos justamente mostrar nuestro trabajo, ¿no? Cuando nosotros deberíamos estar hablando como diseñadores desde el outcome. Es decir, sí, diseñamos tal flujo, sí, diseñamos esto, pero había como un objetivo un poco más amplio detrás, ¿no? Que era, no sé, ese impacto que se generó dentro del negocio por haber diseñado ese flujo, por haber entregado esas pantallas, si es que lo queremos llamar así. Entonces, nada, el diseño puede ser estético, pero si no muestra el valor que está generando, como mencionaba, el negocio simplemente no va a conectar, ¿no? Entonces, por esa razón es que el output no es suficiente. Y bueno, si bien al inicio les decía por qué en la actualidad hay tantas empresas buscando como este atributo estratégico en los perfiles, no es algo reciente. De hecho, hay un libro que se escribió hace 8 años, que es Inspired. De hecho, fue uno de los primeros libros de producto que leí, donde ellos definen al product designer de esta manera. En lugar de ser medido sobre el resultado de su trabajo de diseño, como UX UI, el product designer se mide por el éxito del producto, es decir, por el valor que genera. Entonces, si vemos, hace ya casi una década, se viene hablando justamente de ese impacto, de ese valor o de ese outcome de cara al perfil de Product Design. Sin embargo, bueno, como sabemos en el contexto de Latam sobre todo, a los ejecutivos de negocio todavía como que les cuesta entender ese valor, pero también les cuesta entender este valor porque de repente nosotros en nuestra posición no colocamos como que, no seteamos esas expectativas y no nos colocamos en un spotlight con un rol de impacto, ¿no? O con un rol más estratégico. Entonces, bueno, pero ¿cómo pasamos de lo que hacemos a por lo que, o a por qué lo hacemos, ¿no? Que era un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cómo pasamos del output al outcome, ¿no? No significa, o sea, cuando hablamos de pasar del output al outcome, y acá quería hacer como este disclaimer, no significa que ya no diseñemos pantallas, no significa que ya no diseñemos flujos, que ya no documentemos. De hecho, debe haber un equilibrio, yo diría que es como un 20-80, esto no está respaldado bajo ningún tipo de métrica o libro o estándar internacional, simplemente como yo lo veo. Sí, todavía seguimos enfocándonos más en la parte visual, estética, el diseño, pero un 80% de nuestro trabajo diario debe estar más enfocado en el outcome. No necesariamente al outcome per se, sino cómo generamos ese outcome o ese valor dentro de nuestro flujo de trabajo. Entonces voy a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en pedidos ya. Y dentro de pedidos ya hay un backlog de trabajo, ¿no? En este backlog están mapeados voy a decir como tres grandes hitos, que sería que hay que crear el flujo de historial de pedidos, hay que rediseñar el feature de seguimiento de pedido y hay que armar el diseño para una nueva sección de promociones, ¿no? Podríamos decir que son como tres funcionalidades que pudieran estar pasando en una aplicación como pedidos ya. Sin embargo, ¿cómo sabemos nosotros de repente cuál de estas tres funcionalidades puede generar mayor impacto? ¿Cómo sabemos cuál es la que se debe priorizar en el caso de que, no sé, haya un tema de presupuesto o haya un tema de limitación de tiempo? ¿Cómo sabemos cuál es la que hay que hacer primero o cuál es la que hay que hacer y cuál es la que hay que descartar? Entonces, nuestra principal tarea, y ahí es donde comienza un poco este rol más estratégico, no es simplemente tomamos el backlog y lo ejecutamos, sino empezar a indagar, preguntarnos, ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se quiere crear un flujo de historial de pedidos? ¿Por qué se quiere rediseñar el feature de seguimiento de pedido? ¿O por qué se quiere diseñar una nueva sección de promociones? ¿Y para qué? O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr con ello, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros empezamos a hacer estas preguntas, voy a decir como que abrimos la puerta justamente a
a entender como a mayor profundidad eh, el valor que podemos empezar a generar con nuestro diseño, ¿no? Incluso otra cosa que es súper importante al momento como ya de empezar a mapear o hacernos estas preguntas es entender como que la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia detrás de nuestro producto? Es decir, si colocamos nuestro producto en un ciclo de vida, ¿no? En un ciclo de vida de producto, ¿dónde está ubicado? ¿No? Está ubicado más en una etapa de introducción, donde se busca un poco, no sé, validar una primera versión de un producto, obtener únicamente hipótesis o de repente primeros clientes, donde de repente los costos de inversión no se cuestionan tanto porque únicamente estamos con el foco de validar, validar, validar y obtener esos early adopters. O de repente nuestro producto está más en una etapa de crecimiento, donde ya tenemos una base de usuarios un poco más en aumento, o se está consolidando un poco nuestra propuesta de valor y queremos más que nada como, no sé, escalar nuestra infraestructura, nuestras operaciones y de repente nuestro enfoque está, no sé, más hacia la adquisición y retención de esos early adopters que entraron en la fase de introducción, etcétera. Cuando nosotros ya pensamos un poco más de dónde está ubicado nuestro producto y qué estrategias se están siguiendo, eh, también nos permite saber o priorizar qué es lo que es más importante hacer, porque qué es lo que va a generar mayor valor al negocio, ¿no? Entonces, si seguimos bajo el ejemplo de Pedidos Ya, ¿no? Podemos decir que Pedidos Ya actualmente es una aplicación que se encuentra como en una etapa de madurez, ¿no? Es como mi hipótesis. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el producto, digamos que ya ha alcanzado no voy a decir como un punto máximo de usuarios, ¿no? Obviamente está compitiendo bastante con Rappi o otras aplicaciones em, de pedidos. Sin embargo, tiene bastantes usuarios, ¿no? Y muy probablemente lo que está buscando constantemente Pedidos Ya es innovar para mantenerse en el mercado debido a esa competencia intensa que tiene con estos competidores que acabo de mencionar. Y muy probablemente las estrategias que estén buscando implementar sean, no sé, conseguir segmentar más y mejor a sus usuarios, porque ya tienen una gran cantidad de usuarios y necesitan construir estrategias que sean un poco más ad hoc a ellos. Diversificar también su modelo de negocio y ya no solamente, no sé, obtener eh, ingresos por comisión por venta, sino que, no sé, están buscando tener sus propios, no sé si han visto esto de cuando piden en comercios, que de hecho ya hay un pedido ya, o sea, como que puedes encontrar tipo Totus, puedes encontrar Plaza Vea, puedes encontrar como varios comercios, automercados, pero también puedes encontrar el mismo pedido ya. Entonces, claro, ellos están buscando como que formas de diversificar su modelo de negocio y poder ganar desde otras maneras. Pero incluso también dentro de la etapa de madurez, algo que es bastante común es que ya las empresas estén buscando también a cómo pueden reducir sus costes y aumentar su retención, ¿no? Como les mencionaba, de repente en una etapa de introducción, todo el tema de costes no es una prioridad porque lo que se busca es crecer al máximo el negocio, pero de repente en una etapa de madurez, eso sí se cuestiona bastante. Entonces, asumiendo que la estrategia de pedidos ya esté apuntando hacia eso, ¿no? Hacia reducir costes y aumentar de repente la retención de sus usuarios, algunos de los objetivos que pudieran estar persiguiendo es, no sé, reducir las consultas del área de soporte, porque muy probablemente con el tamaño que tienen, no sé, tienen un montón de tickets que les llegan al día por pedido. Y tienen un montón de personas detrás respondiendo nada, las consultas o las quejas que colocan los usuarios, ¿no? Y como sabemos, tener personas o este tipo de procesos como de soporte generan un alto coste en la operación. Entonces, muy probablemente eso sea como uno de sus objetivos. Entonces, en ese caso, tomando en cuenta que lo que se busca es reducir las consultas al área de soporte, un output que pudiéramos priorizar, ¿no? O una de las iniciativas que pudiéramos priorizar de las que les había mostrado puede ser lo de, el diseño del feature de seguimiento de pedidos, ¿no? Y en este caso, el output sería justamente ese rediseño en Figma. Entonces, de cierta forma, como les decía, el output es algo que sí igual hacemos, pero lo hacemos teniendo en cuenta cuál es nuestro outcome. Es decir,
Si nosotros rediseñamos en Figma y obviamente esto se llega a desarrollar, el outcome es que vamos a reducir las consultas al área de soporte en un X%, ¿no? Entonces, ese puede ser el valor que generamos. E incluso cuando presentamos luego esto a negocio o en cualquier espacio donde podamos conversar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo, el foco debería estar más hacia acá, ¿no? Hacia cómo realmente estamos reduciendo cómo estamos realmente aportando un valor, ¿no? A esa estrategia de negocio. Ahora, ¿por dónde se comienza, no? ¿Cómo nosotros empezamos a tener como este rol un poco más estratégico? ¿Cómo es que, en qué momento yo empiezo a pensar en ciclo de vida del producto? ¿En qué momento yo empiezo a pensar en las estrategias? ¿En qué momento tengo estas conversaciones con negocio para preguntar por qué, para qué? Si mi día a día es como que ya está el backlog y lo tengo que ejecutar y ya. Entonces, aquí básicamente lo que hay que hacer es tratar de convertir nuestro proceso en un generador de outcomes. Y eso es algo que podemos controlar como que desde nuestro rol, ¿no? Para que lo podamos escalar más adelante. Un proceso de diseño, por lo general, se ve así. Estoy segura que muchos de ustedes están familiarizados con este tipo de procesos que puede ser como el Human Centered Design de IDEO o puede ser el proceso de diseño, Design Thinking, o por ejemplo este que también es bastante popular, que es el triple diamante de Sanders, ¿no? Donde por lo general son procesos que mapean las etapas de diseño que se tienen que tener, ¿no? La etapa de empatía, la etapa de ideación, del desarrollo de prototipos, de testing o implementación incluso, ¿no? Por ejemplo, si es que hablamos de esta parte. Pero si vemos, es un proceso que es bastante lineal, o sea, es un proceso que es bastante lineal y está bastante enfocado al rol de diseñador. Muchas veces en este tipo de procesos lo que se deja totalmente por fuera es la alineación del negocio, ¿no? Por ejemplo, en estos procesos que les acabo de mostrar, no te dice cómo abordar el reto de diseño, ¿no? Cómo abordar el problema para llevarle una solución, pero no te dice en qué momento te alineas, no te dice en qué momento tú debes tener ownership como product designer y quiénes son los otros responsables de cada una de esas etapas del proceso. No te dice tampoco cuáles son esos tiempos y márgenes de acción o no se ajustan los tiempos a los tiempos y márgenes de acción que tienes tú en tu compañía o en la empresa en la que trabajas. Tampoco hay como una forma clara de cómo hacer follow-up post-handoff, es decir, cuando entregamos nuestro diseño de Figma a desarrollo y ya, hasta ahí quedó porque básicamente los procesos nos dicen eso, ¿no? Entendemos, diseñamos, entregamos, entendemos, diseñamos, entregamos, como si fuésemos como una fábrica cuando no es así. Y sin duda alguna, como les decía, estos términos están muy ligados al diseñador, es decir, son muy friendly con nosotros, pero no hablan desde un lenguaje de negocio. Entonces, ¿qué es lo primero que podrían hacer quizás como para tratar de abordar de cierta forma sus procesos de diseño? Bueno, uno, mapear qué es lo que está funcionando, cómo está funcionando y qué es lo que está funcionando en sus equipos, ¿no? Primero, ¿quiénes son las personas clave de su equipo? Es decir, en sus equipos de diseño son ustedes únicamente como product designers, hay service designer, hay research, o solamente hay product designers, o solamente hay UX, UI designer o UI designer, etcétera. O sea, como que quiénes son esas personas y cuáles son sus principales skills, ¿no? También mapear. em, y no hablo como en funciones, sino como skills. O sea, qué es lo que prima en estas personas? ¿Qué es lo que mejor saben hacer? Y además también cómo es su proceso de cada uno, ¿no? O sea, tienen un proceso ya estandarizado como uno de estos de los que acabo de mostrar en todo su equipo, o es más como que cada quien sigue su propio proceso, ¿no? Como que eso es como que súper importante mapearlo. Como punto dos, que puedan mapear también a sus stakeholders, ¿no? Cuándo, cómo y dónde suceden los touch points, con qué frecuencia, qué se comunica, cómo se dice, quién los lidera, ¿no? Como les decía, muchas veces en los espacios como de producto, los espacios como que más estratégicos, diseño no tiene como mucha presencia, entonces es bastante común que eso pase. Y si eso pasa, mapeen esos espacios donde no los invitan, o sea, como que ténganlos presentes.
¿Para qué? Bueno, ya lo vamos a ver para qué. Y punto tres, también profundicen un poco más sobre su reto, ¿no? ¿Qué problema está solucionando el producto en el que ustedes están trabajando, ¿no? ¿Qué y cómo gana el negocio, ¿no? Ya no solamente el problema más de cara al usuario, sino también, o sea, como que, ¿qué estamos solucionando para el negocio? ¿Por qué existe el producto? ¿Hace cuánto existe? ¿Es rentable? ¿En qué etapa del ciclo de vida está, ¿no? Un poco lo que les decía. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Entonces, mapear estas tres cosas les va a ayudar a ustedes a diseñar o de cierta forma adaptar el proceso para que haga más, para que haga match con su contexto, ¿no? Em, Eso por un lado, por otro lado también para que hable el mismo idioma que sus stakeholders y tres, para que puedan demostrar el impacto que generan sus decisiones de diseño, ¿no? Entonces, ustedes pueden agarrar cualquiera de estos procesos que les acabo de mostrar y entonces mapear esos touch points, ¿no? Como que, oye, me gustaría que en esta primera etapa más como de empatía, no sé, yo no, o sea, yo como product designer de repente tengo ciertas nociones de investigación, pero me parece que el researcher es quien debería llevarse más este punto. Chévere, listo. Ahí mapeamos un poco o le damos un poco más de estructura a ese proceso con respecto a las responsabilidades. O o no sé, también en esta etapa de research, de repente, no sé, a mi PM o a un stakeholder específico, quiero, o sea, me parece valioso que tenga cierta visibilidad, no sé, únicamente al inicio o al final del research, ¿no? O en la fase intermedia del research, me lo llevo también a hacer research conmigo, etcétera, como que hablando únicamente de la etapa de research, ¿no? Pero asimismo podemos hacer como con todo el proceso, ¿no? Como que desglosar el proceso y adaptarlo a mi contexto. Oye, en mi contexto, no sé, tengo un producto que ya tiene años en el mercado, está en un proceso de madurez y de repente los procesos de research que hay que hacer no son a profundidad, son únicamente como de validación e iteración. O de repente se hace research a profundidad, no sé, cada 6 meses, pero en general, no sé, en los primeros 2 quarters del año únicamente hacemos iteración y validación. Entonces, de repente necesito todo un proceso de diseño, como un design thinking, para validar una idea, o de repente puedo crear como un mini design thinking em, para resolver el reto que tengo, ¿no? Entonces, como que, justamente como les decía, mapear esas tres cosas les va a poder permitir a ustedes cuestionar un poco ese proceso. Y bueno, en este caso les quería hablar de un ejercicio que de hecho yo hice junto con Elba Sindoni, que de hecho la veo por acá también en el aforo. Este, un día él y yo nos pusimos a conversar también respecto a esto, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar el proceso de diseño a todas estas necesidades y contextos que existen en los equipos, ¿no? Él y yo ya teníamos como que varias experiencias, como que, o sea, como que liderando frentes de producto digital y habíamos mapeado como que todos estos problemas que ya les he mencionado, ¿no? Entonces con ello, nada, nos pusimos a idear y trabajar un poco en conjunto y diseñamos como este proceso que, bueno, se los quiero compartir con dos objetivos. Uno, que les sirva como de inspiración, ¿no? De repente que ustedes lo puedan, bien sea implementar en sus equipos si es que ven que hace match, pero dos, que sirva como un ejemplo para que ustedes vean cómo nosotros lo pudimos adaptar y cómo ustedes también pueden adaptar cualquier proceso a sus equipos. Entonces, nada, este marco de trabajo le hemos llamado Origami Way of Work de Product Design. Ahí luego les vamos a dejar unos links para que puedan leer un poco a profundidad. Pero bueno, nuestro marco básicamente busca conectar en cada fase outputs y outcomes para cerrar cada ciclo. Como vemos, es muy parecido a lo que podría ser el triple diamante de Sendes. De hecho, esa es nuestra inspiración principal. Sin embargo, vamos mapeando dentro del final de cada una de las etapas cuáles son esos inputs que necesitamos, cuáles son esos outputs que cierran cada una de las etapas. Outputs o outcomes para justamente dar visibilidad a quienes tengan que tener visibilidad. Em, y justamente menciono este tema de a quienes tengan que tener visibilidad porque
nuestro marco de trabajo un poco también lo que contempla es que no solamente tengamos como esta parte más de diseño, que es un poco lo que ya hemos visto en los otros ejemplos que les he mostrado, sino que también tiene una parte de alineación. Es decir, durante todo el proceso vamos mapeando en qué momento va interactuando el equipo de diseño, ¿no? ¿Cuáles son todos esos touch points? ¿En qué momento interactúan otros stakeholders, ¿no? De negocio o de data o de tecnología. ¿En qué momento del proceso de diseño nosotros queremos empezar a involucrarlos de forma estratégica? Porque vemos que puede generar mucho más valor para todos, ¿no? Además, mm, en la parte como inicial del proceso también definimos un poco los responsables, ¿no? También yo les decía, mapeen quiénes son las personas de su equipo, ¿no? ¿Cuáles son sus skills principales? ¿Por qué? Porque el proceso de origami está dividido básicamente en dos etapas, que es Product Discovery y Product Design. Y en esta primera etapa de Discovery, que contempla como estos dos diamantes, lo que se busca es que el ownership lo tenga más que nada perfiles que tengan como un craft más de investigación, más de research, ¿no? Más de análisis, síntesis, análisis, síntesis y que puedan aterrizar insights de forma un poco más fluida, ¿no? Que como product designers también lo podemos hacer, pero de repente el perfil de research ya tiene como ese músculo un poco más desarrollado, ¿no? Y por otro lado, ya la etapa de Product Design, liderado 100% por el perfil de Product Designer. Ciertamente ahí pueden aportar otros perfiles como Research, pueden aportar, bueno, obviamente ahí van a estar perfiles ya de tecnología, incluso el Product Manager va a estar mucho más enfocado, pero más como desde una parte más de colaboración, cuando los owners somos nosotros como Product Designers, ¿no? Y bueno, esto básicamente, o sea, tener esta distribución de responsabilidades, uno, ayuda a que la colaboración sea mucho más clara. ¿Por qué? Porque ya te dice cuál es como tu rol dentro del proceso. Este, y bueno, obviamente, si es que trabajan con muchas personas, a veces esto optimiza o elimina la duplicación de esfuerzos que a veces suele suceder. Y por otro lado, Origami también tiene este componente de adaptabilidad, o sea, un poco lo que buscábamos también construyendo este framework era que no sea un proceso como el design thinking o como el proceso de IDEO que les había mostrado, que es como que súper lineal y horizontal. Ciertamente este también tiene esa, digamos, estructura, pero Origami, y dando también honor al nombre que le hemos colocado, un poco lo que busca es que sea flexible, que sea adaptable, que según el contexto, el tiempo y el capacity incluso del equipo, podamos adaptar Origami al tamaño del reto, ¿no? Como les decía, el reto requiere de una exploración profunda, ok, entonces implementemos origami desde la etapa uno. El reto requiere que únicamente hagamos una validación pequeña, entonces nos vamos a simplemente la etapa de Lean Validation y Solution Delivery, etcétera, ¿no? O de repente el reto lo que requiere es una iteración técnica, entonces únicamente tomamos la parte de la iteración técnica. Sin embargo, algo que mantenemos dentro de todo el proceso y es algo que se ve y que les había mencionado que un poco lo que se busca también es alinear el proceso a el lenguaje de negocio. Entonces, eso lo hacemos también con el impacto, ¿no? Durante todo el proceso de origami tenemos, em, durante todo el proceso de origami tenemos dónde está el input por ejemplo, si volvemos un poquito atrás, como vemos, el proceso sí se adapta según la naturaleza del reto, pero siempre comienza con un input, ¿no? Entonces, se tiene el input, se tiene cuáles son los outputs dentro de cada etapa e incluso mapeamos cuál es el outcome tanto de negocio como el outcome del usuario, ¿no? Entonces, como que de cierta manera mantenemos el impacto visible durante todo el proceso, lo que hace que sea mucho más entendible para un perfil de negocio qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, bueno, hasta acá, bueno, hemos hablado de incluso del proceso, desde cuándo y cómo empezar a tener estas conversaciones, desde cuándo y cómo podemos empezar a involucrar a estos perfiles dentro de nuestro proceso. Sin embargo,
o sea, también es importante que sepamos cómo vamos a comunicar entonces el valor en términos de negocio, ¿no? Como les decía, chévere, ya tenemos un proceso que se adapta, que es flexible, que comunica por sí mismo el impacto que estamos generando, pero cómo nosotros también, como desde nuestro speech, podemos cuidar que no estemos hablando, no solamente mostrando, como les había dicho, sino hablando también desde el outcome y no desde el output. Entonces acá les dejo como tres ejemplos, ¿no? Vamos a suponer que queremos rediseñar los filtros del e-commerce. Si nosotros vamos con negocio o con un stakeholder y les queremos pedir tiempo para, no sé, hacer un research, hacer una validación, y les decimos que lo que queremos hacer es esto, nos van a decir que no. ¿Por qué? Porque para ellos no es importante. Versus si nosotros le decimos, oye, queremos mejorar la tasa de conversión por búsqueda, porque es muy baja, no sé. Tenemos una tasa de conversión por búsqueda de 20%, y creemos que a través de los filtros podemos mejorar esa tasa de conversión, no sé, en un 5%. Entonces ahí vemos cómo ya incluso desde nuestro speech podemos empezar a hablar más en términos de negocio y poder conectar un poco más con el valor que ellos esperan también recibir desde nuestro rol. Y de igual forma, no sé, pasaría con un research, ¿no? Suponiendo que queremos hacer un research para el nuevo feature de un wishlist que queramos implementar en una, no sé, en un e-commerce. No es lo mismo decirlo de esa manera a decirle, oye, queremos aumentar el porcentaje de compras recurrentes y creemos que con un wishlist eh, lo podemos lograr, ¿no? Porque las personas guardan el producto y no sé, luego podemos generar recordatorios al email, y eventualmente lo van a comprar. O el otro ejemplo que sería, no sé, queremos simplificar el flujo del checkout versus reducir el porcentaje de abandono y mejorar la conversión. Entonces, si vemos en todos estos ejemplos, es muy probablemente que, o sea, lo que vamos a hacer finalmente va a ser lo que está en la columna de la izquierda, ¿no? O sea, finalmente vamos a rediseñar los filtros, vamos a hacer este research, vamos a simplificarlo, pero en la columna de la derecha vemos el para qué lo vamos a hacer y cuál es el valor que va a generar, ¿no? Entonces, no solamente ya lo tenemos claro, lo tenemos claro nosotros como desde la estrategia, sino también lo comunicamos de esa misma manera. Entonces, para ir cerrando, bueno, creo que he corrido un montón también, discúlpenme si he hablado muy, muy rápido, sé que estábamos como ahí sobre la hora, pero bueno, se logró. Entonces, un poco, o sea, como para ir cerrando la idea, ¿cómo pasamos de diseñador a estratega? Básicamente eso, ¿no? Tratando tratando de definir o equilibrar de cierta manera el el foco que le doy a mi trabajo del día a día, ¿no? Como decía, de repente un 20% se lo doy al output, que viene a ser el diseño de interfaces o ejecutar un research, y el 80% de mi tiempo se lo doy más a, no sé, el pensamiento de producto, a pensar y alinearme con el negocio, a involucrarme más en otros espacios, a retar las metodologías, como este ejemplo de origami que les acabo de mostrar, también analizar las métricas, los dashboards. Creo que igual la charla ha quedado bastante corta, pero son cosas, son acciones que nosotros debemos ir impulsando desde nuestro rol, ¿no? Tener como una participación un poco más activa en la toma de decisiones, empezar a generar colaboraciones con otras áreas, ya no solamente con nuestros pares, em, negociar, ¿no? Por ejemplo, cuando les mostraba el ejemplo de pedidos ya y les decía, ya, hay estos tres features que se tienen que diseñar en el backlog. ¿Cuál sabemos cuál priorizar? Y de repente, no sé, ustedes me pueden decir, oye, pero es que esto es lo que ha dicho el PM y esto es lo que hay que hacer. Ya, pero cómo ustedes pueden, de cierta forma, refutar o decir, oye, no, creo que esto no es prioridad, lo que hay que hacer es esto, conociendo la estrategia, ¿no? Conociendo cuál es el objetivo que quiere obtener el negocio y cuestionando si lo que vamos a hacer realmente va a generar ese impacto que se espera. Y bueno, de cierta manera, se ejerce a través de esa misma negociación, se ejerce un liderazgo que no necesariamente debe estar desde el rol, sino más desde la ejecución, ¿no? En tener estas conversaciones con nuestros equipos. Entonces,
Bueno, lo que me encantaría decirles es que ustedes también pueden empezar a convertir cada output en un outcome real. Eso es algo que sí lo pueden hacer. Y bueno, obviamente como Cherry a esta misma, a esta misma sesión de repensar. Lo pueden hacer mediante el programa de Product Design avanzado que hemos preparado. Hemos distribuido este programa en cuatro fases, que sería Mindset, Strategy, Impact y Leadership, donde un poco lo que buscamos en Mindset es poder ajustar un poco ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pensar de forma más estratégica? Como estos ejemplos que les acabo de dar del speech, así tenemos también cómo podemos empezar a profundizar para entender más allá como de la pantalla, por así decirlo. También cómo hacemos realidad las cosas, ¿no? Desde la estrategia también, ¿no? Es muy fácil que yo les diga, ya, ok, hablemos de outcome y ya no hablemos de output, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué recursos debo utilizar? ¿Qué herramientas existen? Bueno, impacto. En impacto, de hecho, hablamos muchísimo de métricas y en medición, cómo empezar a medir los productos en los que ustedes trabajan, cuál es el proceso de medición, eh, voy a decir como más adecuado, cuáles son los frameworks de medición más populares que pueden utilizar. Y con populares no digo porque estén de moda, sino porque realmente son efectivos. Y también como que, ¿qué es lo que se necesita para también ser un product designer?